vengo a hablar de una de las temáticas que más me gusta para hablar en el canal, que es Estudio Ghibli. Así que me he venido aquí un poco vestida inspirada en mi película favorita de Estudio Ghibli, que es Kiki's Delivery Service, ya lo sabéis, y con mi tacita de Gigi, que no puede faltar para estar un ratito charlando sobre el mejor estudio de animación del mundo, que es Estudio Ghibli. Me imagino que si has entrado en este vídeo es porque a ti también te encanta el Estudio Ghibli y que eres fanático del Estudio Ghibli como yo. Desde que os hice en el canal hace un tiempo el vídeo de libros que inspiraron las películas de Estudio Ghibli, que es uno de mis vídeos favoritos del canal, os lo dejaré por aquí por si queréis verlo también. Tenía ganas de seguir haciendo como más vídeos enfocados un poquito en la filosofía Ghibli, que yo desde pequeña siempre he visto las películas de Estudio Ghibli con una ambición y con una pasión muy arraigadas en mí. Entonces para mí es algo muy especial y es una de mis cosas favoritas de las que hablar. Y además, si puedo mezclar dos de mis pasiones como son los libros y el Estudio Ghibli, pues yo soy la persona más feliz del mundo. Os voy a recomendar libros que tienen como las energías de Estudio Ghibli, que se sienten mientras los estás leyendo como si estuvieses viendo una película de Estudio Ghibli. Este vídeo en concreto se lo vi a Leora Aileen, que os lo voy a dejar también en la cajita de descripción su vídeo por si queréis verlo. He hecho un poco mi propia selección de libros que he leído durante mi vida, que considero que me dejaron un poco la misma sensación que cuando veía las películas de Estudio Ghibli. Tienen una energía totalmente marcada, tienen una personalidad totalmente única, y no solo por su tipo de animación y por el estilo de dibujo como tal, sino que tiene una filosofía concreta, tiene una manera de contar las historias que hace que a la persona que las está viendo se le queden en el corazón para toda la vida. Todas las películas de Estudio Ghibli para mí son obras de arte. Mis favoritas, por supuesto, son las de Hayao Miyazaki, pero también hay otras muchas que no son de Miyazaki que me encantan. He intentado buscar historias que fuesen hechas con mimo. Creo que lo que representa mucho las películas de Estudio Ghibli es que están muy artesanalmente hechas, tienen un cariño especial a la hora de elegir los colores, la banda sonora, siempre tiene como una sensación muy evocadora, la manera en la que mezclan la fantasía con elementos cotidianos y cómo se puede encontrar magia en la vida cotidiana, cómo representan la niñez, cómo representan la magia de la imaginación, es absolutamente mágico. Los libros que he elegido creo que tienen en común con las películas de Estudio Ghibli que tienen una sensación final bastante nostálgica y que tienen un matiz poético, que representan realidades bastante cotidianas del día a día, pero que se acaban representando de una manera profunda y de una manera emotiva y evocadora. Así que vamos a ello. Os voy a enseñar cuál es la selección de libros que he hecho, que creo que tienen un poco la misma energía que las películas de Estudio Ghibli. El primer libro del que quería hablaros es para mí top 1 de libros que creo que tienen exactamente la mismísima energía de Estudio Ghibli, La chica que se entregó al mar. Este libro es una de mis mejores lecturas de este año. Es una historia que tiene como toda esa fantasía más mitológica que pueden tener algunas películas de Estudio Ghibli, como por ejemplo El viaje de Chihiro. Si El viaje de Chihiro es vuestra película predilecta de Miyazaki, este libro lo vais a amar porque es un poco la misma energía, es un poco el mismo estilo. El viaje de Chihiro se enfoca un poco más en contar la infancia, en contar un poco las sensaciones de la infancia, y en cambio La chica que se entregó al mar tiene más un enfoque un poco más adolescente, un poquito más juvenil, pero es totalmente la misma sensación que El viaje de Chihiro. Se entremezcla mucho el mundo de los dioses, el mundo de los muertos y el mundo de los humanos. Nuestra protagonista de la historia, que es Mina, que vive en un pueblo donde está muy arraigada la leyenda de que cada año tienen que sacrificar a una prometida del dios del mar, puedan seguir teniendo una vida rural y poder seguir viviendo de la tierra y demás. Lo que tienen que hacer para calmar las tormentas es sacrificar a una mujer como prometida del dios del mar. Mina, en este caso, no es una prometida del dios del mar, sino que es la chica de la que está enamorada su hermano, la elegida para ser la prometida del dios del mar. Y en el momento en el que esta chica va a ser lanzada al mar para hacer el sacrificio para este dios, Mina decide sacrificarse en su nombre y ser ella la voluntaria para ser la prometida del dios del mar, porque no quiere que su hermano sufra. Ella llega a un mundo totalmente mítico, totalmente mágico, en el que se entremezclan los espíritus y los dioses. Cuando llega a este mundo descubre que el dios del mar está sumido en un sueño, en una especie de maldición que le tiene totalmente inhabilitado. Se supone que en el momento en el que el dios del mar consiga enamorarse de alguna de las prometidas, volverá a ser el protector de esta sociedad. Ella se ve un poco
inmersa en esta aventura de tener que ayudar al dios del mar para poder convencerle de que vuelva a proteger a su pueblo y ayudar así de esa manera a su familia, pero tiene que encontrar la manera rápido porque los humanos no pueden pasar más de 30 días, más de un mes en el reino de los espíritus, porque entonces se convertirá también ella en un espíritu. Toda esa ambientación tan nostálgica que tiene el viaje de Chihiro y cómo ella tiene que aprender a encontrarse a sí misma, tiene que aprender a valorar su valor, con la relación que tiene Chihiro con Haku, pues es parecida a la que tenemos con Mina y un personaje que aparecerá en la historia que tiene mucha relevancia para todo este arco general. Pero en cuanto a ambientación, sí que es verdad que este libro me dio también sensaciones parecidas a las que me dio La princesa Kaguya, por ejemplo, todas esas casas como más señoriales japonesas. Cuando te va describiendo un poco los escenarios de esos mundos me recordó muchísimo a La princesa Kaguya. Con esa sensación también que tiene Mina de sentirse huérfana en un mundo en el que echa de menos a su familia, pero no acaba de entender muy bien el mundo. También toda esa sensación me recordó muchísimo al Chico y la Garza, sobre todo toda esa potencia mágica que tiene el Chico y la Garza, que es como una explosión, una catarsis de Miyazaki de ya poder como culminar su obra. Toda esa explosión mágica y esa explosión colorida de pura magia, de pura ambientación fantasiosa, muy nostálgica, también lo veo un poco en La chica que se entregó al mar. Hay como todo un lore por explorar cuando estás leyendo este libro, que es como lo más interesante. Es un libro que te llena, es un libro que te llena por todos los costados de tu cuerpo y es mágico, es absolutamente mágico este libro, y es ese tipo de libros que creo que van un poco más en la línea de Estudio Ghibli, más fantasiosos. Estudio Ghibli siempre mezcla la realidad y la fantasía de una manera como muy bien equilibrada y muy orgánica, que si os gustan las películas de Estudio Ghibli vais a amar esta historia, porque está lleno de color, porque está lleno de filosofía pura, de filosofía de nostalgia, de filosofía de entender la realidad con matices poéticos, que es todo lo que desprenden al final las películas de Estudio Ghibli, así que os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro, también uno de mis libros favoritísimos, en este caso del año pasado, que fue Monje y Robot. Este libro es un poco más enfocado en las personas que quieran un poco más reflexionar, el tipo de literatura más sesuda que te hace pensar, que te hace reflexionar. Este libro podríamos meterlo dentro del cozy fantasy, pero más en concreto un cozy sci-fi, un cozy ciencia ficción. Nos muestra un futuro utópico, podríamos decir. No siento que sea tanto distópico, porque sí que siento que es como un futuro en el que nos muestra una realidad mejorada a la nuestra, pero sí que tiene ciertos matices que tal vez, como en toda historia con un conflicto, pues hay ciertos matices como que da a entender que se podrían mejorar en este tipo de sociedad. A través de las conversaciones que van teniendo los personajes te hacen reflexionar muchísimo. Entonces es una de esas historias que no son tanto para disfrutar del argumento, no son tanto para emocionarte con los giros de guión, para entrar muchísimo en la historia, para disfrutar del desarrollo de los personajes, sino que siento que es más una historia para pensar. Y bueno, tenemos aquí la historia ambientada, como os digo, en un futuro utópico que decidió como reestructurar toda la sociedad de una manera mucho más limpia, más ecológica, más con una sociedad más igualitaria. Sobreentiende que hace años hubo una sociedad extremadamente tecnológica y ahora todo es como una especie de sociedad más analógica, donde todo es artesanal, donde todo es autosuficiente, ecológico y demás. Aquí vemos a Dex, que es una especie de monje que vive en un monasterio y que tiene una vida pues totalmente plena, en calma, en paz, un poco el Beatus Ille de vivir en un monasterio en medio de la nada y tener como una vida de paz y de tranquilidad. Llega un momento en el que Dex siente que le falta algo, que quiere como explorar mundos que todavía no ha conocido y que quiere ir más allá de la sociedad que conoce. Decide convertirse en monje del té itinerante y lo que hace es montarse en una especie de caravana, en una especie de autobusito donde vive y donde tiene todo lo que necesita. Y lo que hace es ir recorriendo los diferentes pueblecitos que va viendo y monta su puesto de té, y entonces la gente va ahí a tomarse el té y a contarle sus problemas, que es un concepto que me parece absolutamente increíble. En ese viaje que va haciendo hasta lo más salvaje que hay en su mundo ahora mismo, y ahí descubre que hay robots que pertenecen realmente a lo que ellos llaman como la edad de las fábricas. Hay algunos robots que no se destruyeron, sino que se desvincularon de alguna manera del yugo de los humanos y acabaron como teniendo una conciencia propia. El caso es que Dex se encuentra con este robot y el robot le viene con un planteamiento que le dice que su misión en la vida como robot es que quiere saber qué necesitan los humanos. Y eso es un poco la premisa del libro. Se juntan estos dos personajes, Dex y el robot, para ayudarse a conseguir su objetivo en la vida, pero al mismo tiempo que cada uno está intentando conseguir su objetivo en la vida, plantean la pregunta filosófica de cuál es el objetivo de la vida, por qué los humanos sentimos que tenemos que tener un objetivo en la vida, por qué los humanos sentimos que si no tenemos misiones, que si no tenemos
un destino al que encaminarnos, nos sentimos vacíos. Esa sed que tiene el robot de conocimiento, de entender perfectamente a los humanos y de entender al final cuál es el propósito de vivir en el mundo por los humanos, ¿no? Que es una idea filosófica totalmente abismal, que es como imposible responder a priori. Se van dando cuenta a medida que van por los pueblos de que cada ser humano tiene unas necesidades específicas que no se sobreentiende como una necesidad colectiva de todos los seres humanos. A medida que van haciendo ese viaje, van teniendo diferentes conversaciones en las que tú te ves inmersa, porque mientras ellos filosofean un poco de esta idea, es muy interesante las reflexiones que hacen sobre cómo los seres humanos necesitamos tener un propósito. Somos individuos dentro de una colectividad impresionantemente grande, somos millones y millones y millones de personas, no solo en el mundo, no solo en la actualidad, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. Somos simplemente una minimísima parte de todo lo que ha sido la humanidad. Entonces, ¿por qué necesitamos tener un propósito? ¿Por qué necesitamos sentirnos especiales? ¿Por qué necesitamos sentir que valemos para algo si somos algo tan pequeño? Es un libro, de verdad, de todos los libros que me he leído en toda mi vida, es uno de los más interesantes que he leído, porque te cuenta esta filosofía y estas conversaciones de una manera muy natural. Te van presentando ideas filosóficas muy tochas y muy pesadas de entender, de una manera muy orgánica, muy sutil, muy fácil de conectar con esas ideas, y creo que tiene un poco esa energía Estudio Ghibli al final en toda la ambientación. Siento que no solo son películas que te entretienen, que son bonitas, que son tiernas, que tienen una música muy evocadora y que por lo tanto te genera mucha sensación y que tiene como una potencia sensorial muy grande, sino que también en Estudio Ghibli vemos esa filosofía Ghibli, que es lo que más representa a un estudio al final de animación. No solo que cuentes historias, sino también lo que quieres decir a través de esas historias. Y esto es un poco lo que tiene la personalidad más marcada que tiene Monge y Robot. Una manera de contar una historia que, aparte de tener también una ambientación muy nostálgica, muy especial, que te hace sentir muchas cosas y que sensorialmente es muy potente, también te cuenta cosas importantes y también te hace reflexionar sobre ideas importantes, y tiene un desarrollo psicológico muy profundo. Es una historia súper acogedora, que es todo súper bonito, la ambientación es increíble, es todo precioso, es como muy whimsical, ¿no? Es como te envuelve totalmente, pero al mismo tiempo también te hace pensar muchísimo y te hace darle al coco. Es un libro que considero que hace algo muy bien, que es que no es muy argumental, no es muy emocionante en cuanto a las acciones que suceden durante la historia, pero te engancha muchísimo porque te hace pensar tanto y te parece todo lo que te cuentan tan interesante que no puedes parar de leer, así que os lo tenéis que leer sí o sí. El siguiente libro del que quería hablaros es Welcome to the Hyunam-dong Library, o en español, que ya está traducido al español, Bienvenidos a la librería Hyunam-dong, me parece que es así. Es un libro que trata de una librería. Yo estoy segura de que muchísimas estaréis de acuerdo conmigo y tendréis esto en común conmigo, que es que soy súper amante de los libros que tratan de librerías, que sus protagonistas son ratas de biblioteca, que les encanta leer y que, no sé, que nos podemos ver como representados en el amor por los libros en un propio libro, ¿no? Un poco esa metaliteratura de que en el propio libro se hable de libros y se hable de la pasión por los libros, que más en concreto tratan de personas abriendo una librería, porque es el sueño de mi vida abrir una librería cafetería, que es literalmente lo que hace la protagonista de esta historia. A priori puede parecer que este libro no es muy del estilo de Estudio Ghibli porque no tiene fantasía, es un libro muy mundano, muy terrenal, que nos cuenta simplemente la historia de personajes en su día a día y un poco las crisis existenciales o los dilemas que tienen que llevar en su rutina diaria, en su cotidianidad. Me recuerda un poco más a esa parte más del costumbrismo del Estudio Ghibli, un poco esas historias como Susurros del corazón, Recuerdos del ayer, Haruna el reino de los gatos, si quitamos la parte de la fantasía con los gatos, un poco toda esa magia costumbrista, un poco esa cotidianidad rutinaria donde vemos simplemente a personajes teniendo una vida en la que conocen a otros personajes, en la que tienen que encontrarse a sí mismos, que tienen que llevar diferentes crisis, conflictos internos, todo muy psicológico, todo muy desarrollo del personaje. Pues siento que este libro va un poco en esa esencia. En este libro nos cuenta la historia de una chica que siempre ha tenido como una vida bastante normal, pero llegó un punto en el que rompió con todo y decidió dejar toda su vida para mudarse a un barrio más pequeñito de Seúl y abrir allí una librería cafetería. Nos cuenta el slice of life de la vida de esta chica y de cómo monta su librería, cómo va contratando diferentes personas para que la ayuden, las personas que van, los clientes que va teniendo, cómo es la librería, ¿no? Qué eventos hace ella, cómo lo monta todo en el Instagram que tiene la librería, un poco
simplemente, como os digo, ver la rutina de una librera, en general todo como con una sensación de calma, con una sensación de tranquilidad, de haber encontrado tu lugar en el mundo y de haber encontrado la manera en la que te sientes realmente libre. Y que es verdad que tenemos parte del pasado de esta chica que no conocemos y que poco a poco vamos entendiendo, y esa parte sí que es un poco más de querer saber qué pasa, pero en general es un libro que simplemente te sientes tan en paz cuando lo estás leyendo, te sientes bien, te sientes que todo está bien, te sientes como una de esas historias felices. Es un libro feliz, es como irte a una cafetería a leer un librito, pues esa paz que puedes sentir cuando te vas a una cafetería bonita a leer un librito y te da un rayito de sol en la cara, es lo que se siente cuando lees este libro. No tiene tal vez tanta implicación de la filosofía de Estudio Ghibli como alguno de los anteriores que os he recomendado, pero sí que es verdad que de vez en cuando el Estudio Ghibli no es tanto una fantasía intensa, súper bien desarrollada, sino que esta historia simplemente es la historia de una chica que va al trabajo y que tiene una librería, que tiene una cafetería, y sobre el barista que aprende a hacer café, que aprende más sobre los granos de café y que luego va a yoga y luego va a casa y se lee un libro, y simplemente la historia de personas corrientes en sus vidas cotidianas, pero es que te hace sentir tantísima calidez en el corazón que siento que es un poco esas historias de Ghibli, te marcan también de alguna manera y te hacen sentir súper arropada y súper bien. El siguiente libro, también uno de mis más favoritísimos dentro del Cozy Fantasy, es La niña que bebió luz de luna. Este libro me lo regaló Natalia por el Papá Noel literario que hicimos hace 2 años, me parece. Los tengo súper marcado por Natalia. Este sin duda alguna creo que es una de esas historias que creo que inconfundiblemente son del estilo de Estudio Ghibli. La mayoría de vídeos o posts que he visto de libros que tienen la energía de Estudio Ghibli siempre aparece la niña que bebió luz de luna. Y es que es una historia de esas, de la pura filosofía Estudio Ghibli, de la pura magia, de la pura fantasía mezclada con la realidad. Esos personajes más en esa tierna infancia que van aprendiendo cómo funciona el mundo, que tienen que controlar ciertas partes de sí mismo, un poco niños frustrados en un mundo que no entienden. Es una historia que trata de diferentes personajes, pero que principalmente el foco de todo es la niña protagonista, que es una niña que nace en un pueblo en el que existe la leyenda de que cada año el primer niño que nazca en ese año tiene que ser servido como sacrificio a una especie de bruja malvada que hay en el bosque. Eso es que cuando la bruja recoge a esta niña se acaba encariñando un poco con ella y un poco por error del destino acaba haciendo un hechizo a través del cual la niña, cuando es un bebé, bebe luz de luna y se convierte en una niña mágica. Va creciendo junto con esta bruja porque la bruja la acaba adoptando para poder enseñarle bien cómo utilizar sus poderes y no descontrolarse. La ambientación evidentemente es todo súper cottage core, viven en el bosque, en una cabañita, viven acompañados de una especie de monstruo del pantano que habla un poco de la creación del mundo, que es como muy sabio, que habla de la poesía, de la magia, y también de un minúsculo dragón que espera crecer en algún momento, pero que es muy pequeño, es un dragón muy pequeñito. Y con esta extraña familia va creciendo la niña y va dándose cuenta de que tiene que controlar su magia porque obviamente es una niña pequeña, no sabe controlarla, se empieza a descontrolar todo, y todo eso está entremezclado con la historia de otros personajes que entran en conflicto un poco a través de esta leyenda que os cuento, de cómo tienen que dejar en sacrificio a un bebé, las implicaciones que tiene todo eso para esa sociedad y demás. Y bueno, todo se va conformando en una historia de fantasía muy del Estudio Ghibli, que al final es todo como una fantasía muy nostálgica, muy melancólica, muy reflexiva, que trata como muchas temáticas diferentes. Creo que al final lo que más representa la historia es un poco ese crecimiento de la niña, ese desarrollo de la magia, y cómo al final ella va a ser un punto clave para básicamente el fin del mundo. Y al final es una de esas historias de fantasía totalmente evocadoras. Yo además cuando lo estuve leyendo me solía poner de fondo la banda sonora de Estudio Ghibli, porque cuando leo este tipo de historias de Cozy Fantasy me gusta mucho ponerme la banda sonora de Estudio Ghibli y fue como la mejor experiencia. En general te deja una sensación muy cálida. Un poco de cuando ves una película de Estudio Ghibli se te queda esa sensación en el corazón de que te pesa un poquito más el corazón. Lo que yo sentí cuando leí La niña que vivió luz de luna. Entonces siento que es uno de esos libros que tiene muchísima potencia por todas sus partes, no solo por el desarrollo de personajes, sino también por su poeticidad, por la manera de que está narrado, que está súper bonito escrito, también un poco por su argumento, por la manera en la que todo se va desarrollando y cómo tú te ves totalmente sumergida en la historia y tener un poco esa sensación de querer quedarte a vivir en esta historia para toda la vida. El siguiente libro que quería recomendaros, también un poquito en la línea de la chica que se entregó al mar, es Escamas de luz. Para mí Escamas de luz es el libro más bonito que tiene Duerme Vela, es la portada más bonita, es la historia más
más bonita, es la pluma más bonita, es uno de mis libros favoritos de Duerme Vela sin duda alguna. Es una historia que creo que va un poco en esa línea de más fantasía mitológica que tiene La chica que se entregó al mar, esa mezcla de mundos, el mundo de los dioses, el mundo de los espíritus, el mundo de los demonios. No solo es que estén como entremezclados esos mundos, sino que también aparte están entremezcladas las historias de cada mundo, porque el libro empieza con la ambientación totalmente en el mundo de los dioses, donde conocemos a nuestras primeras protagonistas, la diosa de la luna y una arquera divina y su historia de amor, y luego vamos pasando poquito a poco a la siguiente historia, que es como la historia principal del libro, que trata de la sobrina de estas dos, que vive en un Hong Kong en la modernidad, pero que está también entretejido en ese Hong Kong un poco el reino de los demonios, el reino de los espíritus. El conflicto nace un poco en esa dualidad que vemos del mundo de los humanos, el mundo de los dioses, el mundo de los demonios, y cómo todo se va entremezclando en intereses que se van tejiendo poquito a poco desde el principio de la historia. A medida que va avanzando la historia vamos viendo que partes de las que se cuentan en la primera historia más mítica de dioses tienen mucha relación con lo que pasa después. Este libro hace magia con las palabras, tiene una narración bastante recargada, mezclando un poco todo ese folclore y todas esas leyendas con el mundo de los humanos y con el mundo nuestro normal, pero lo cuenta todo un poco en tono de leyendas. Es muy pomposo, muy recargado, muchísima adjetivación, palabras bastante densas, muy contundentes, tiene una sonoridad todo lo que te cuenta, una manera de envolverte con sus palabras, de hacer pura magia a través de las palabras, que es una maravilla. En esta historia sí que es verdad que tiene una personalidad un poco más propia, que tiene una inspiración más independiente y más diferente, pero al mismo tiempo siento que podría ser perfectamente una película de estudio Ghibli. Esa artesanía de crear una historia con mimo, de crearla como con detalles muy cuidados y de poner especial cariño en cada palabra, es un poco la sensación del arte que representa al final las películas de estudio Ghibli. Ya el último libro del que quería hablaros es un libro un poquito especial, pero es que es uno de los libros que creo que mejor se acercan a lo que es el estudio Ghibli, que es Casas con historias, del autor Seiji Yoshida. Es un libro que compramos entre mi novio y yo porque nos apasionó cuando lo vimos en la librería de un museo y nos enamoramos a primera vista. Es un producto increíble este libro. Diseños de casas que tienen historia simplemente por el propio diseño. Son casas que ha diseñado este ilustrador y que cada una de las casas que ha creado pues tienen como de alguna manera una historia, pero lo bueno de este libro es que deja mucha libertad a la imaginación, te deja al lector que tú mismo te imagines cuál es la historia detrás de cada casa y de que puedas evocar totalmente un mundo mágico alrededor de esa casa, lo cual es muy potente y muy emocionante porque cada lector lo va a describir y lo va a recibir de una manera totalmente diferente. Es un libro que tiene muchas historias en su interior, es realmente un libro lleno de posibilidades, pero la razón principal por la que lo he metido en este vídeo es que literalmente cualquiera de las casas de esta historia podría ser perfectamente una película de estudio Ghibli en sí misma, porque si hay algo que representa al estudio Ghibli que le hace superior a cualquier otro estudio de animación es la arquitectura que tiene el estudio Ghibli. El castillo ambulante, la casa de Kiki's Delivery Service, el laberinto de Haru en el reino de los gatos, la arquitectura tan bien diseñada y tan impresionantemente conformada que tiene el estudio Ghibli, y este libro siento que tiene totalmente la energía de la arquitectura Ghibli y te van contando un poco pues cómo son las casas, cómo se van dividiendo las habitaciones, la persona que vive en esa casa, cómo es su rutina, te va contando un poco la magia alrededor de esa casa. Capta perfectamente esa esencia de imaginación por la arquitectura, de poder crear construcciones imaginativas, de poder crear mundos mágicos dentro de la propia arquitectura. A mí me parece súper interesante cómo a través de la arquitectura también se puede hacer arte y también se puede crear magia y se pueden crear historias. Es increíble. Tiene un índice donde se pueden ver como todas las casas y luego ya en cada página se va desarrollando cada casa. Tenemos por ejemplo la librería en la escalera, la morada del astrónomo misántropo, la casa en el árbol de cacao, la mansión del fantasma que quería amigos, la casa del árbol de una soñadora, la oficina postal del domador de dragones, la biblioteca de los libros perdidos. Sobre todo, algo de lo que creo que tiene este libro, que también vemos mucho en las películas de estudio Ghibli, es la capacidad de crear en el lector esa nostalgia por algo que no existe. Tú ves una película de estudio Ghibli y sientes al final como una especie de melancolía por echar de menos algo que ni siquiera existe en la vida real. ¿Y por qué no puede ser real? ¿Por qué no puedo yo vivir en este mundo, no? Y cuando lees este libro te pasa exactamente lo mismo. De alguna manera cuando lo consumes quieres más, quieres que te cuenten más sobre cada una de las casas, que siento una nostalgia por algo que ni siquiera me ha pasado a mí, por algo que no es parte de mi pasado, sino que ha pasado en una película, pero que a través de las sensaciones que te evoca
acabas sintiendo eso. Sin duda alguna para mí este libro, que no tiene nada que ver con Estudio Ghibli, pero que cualquiera que lo viese, quiero que pensaría que tiene algo que ver con Estudio Ghibli. Y es un libro que siento que es para personas sensibles, para personas imaginativas, para personas que se inspiran con el arte de otros, esas almas creativas, ¿no? Porque es que es un libro lleno de creatividad y que te va a hacer sentir cosas que no te caben en el pecho, literalmente. Y bueno, esa sería un poquito la selección que he hecho de libros que creo que tienen un poco esa esencia o esa filosofía Ghibli. Ya me diréis si os parece que tiene como esa esencia, si hay alguno que os ha llamado la atención con esa sensibilidad Ghibli que solemos tener cuando vemos las películas. Espero que os haya encantado este vídeo. A mí la verdad es una de mis temáticas favoritas para hablar en el canal, como os he dicho, porque el estudio Ghibli para mí es una cosa como mágica. Me siento tan afortunada de existir en un mundo en el que existe estudio Ghibli. Si os gusta la temática de estudio Ghibli, esta primavera en mi canal se van a venir un montón de vídeos que tengo pensados hacer con la temática de estudio Ghibli, así que espero que estéis atentos y atentas al canal esta primavera. Una vez más espero que os haya encantado el vídeo, que hayáis encontrado lecturitas que os llamen la atención y que os puedan acompañar un poco en vuestros días. Así que nada, yo me despido aquí. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo.